Me recuerdo, aunque sea cansino todos los días, pero siempre hay algún teléfono por ahí que canta. Sí, también quisiera anunciarles y recordarles que en el momento de que se esté dando la palabra, intentemos no movernos, no levantarnos, para no distraer al compañero, al que está al lado, ¿vale? Intentemos hacer las cosas ahora antes de empezar, así en el momento que se está escuchando no distraemos al de lado, ¿vale? Bien, pues vamos a buscar dos signos. La página número... A ver. La página número 114. Página 114. Sí, página 114. Me voy a poner las gafas porque si no, no veo. Página número 114. Bien, pues empezamos. Vamos a buscar en la página 189. Página 189. Página 189.
Cantemos todos juntos. Buenas tardes. Vamos a saludarnos unos a otros, por favor. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Todo bien? Vale. Teléfonos apagados. Como ha dicho también el hermano Kelvin, por favor evitamos estar entrando, saliendo y así no nos distraemos, ¿no? Nos distraemos con una mosca, pues imagínense con un moscardón. Entonces mejor evitamos, y por eso si quieren ir al baño hay que aprovechar ahora y pueden tener su infusión, su agua, para su caramelo, por si viene un poquito de sueño también, para evitar eso, estar entrando y saliendo. Más que nada porque el tiempo es breve y hay muchas cosas que aprender. Así que en primer lugar vamos a orar juntos para comenzar este tercer día de conferencia, ¿vale? Vamos a orar. Señor Padre eterno, te damos gracias. Y es el tercer día que nos reunimos para que durante este seminario de la Biblia podamos predicar tu palabra. En esta tercera ocasión, Señor, queremos conocer más de ti, más de tu misericordia, también de tu justicia, cómo no, Señor. Porque no debemos olvidar que tú eres santo, justo y bueno. También queremos aprender cómo tú utilizaste al pueblo de Israel y lo sigues utilizando para que nosotros también podamos tomar ejemplo, podamos tomar nota. Porque sabemos que las cosas que pasaron antes, en el pasado, son para nuestra enseñanza, para que lo tomemos como un ejemplo para nosotros, los que vivimos en estos postreros días.
Por eso ayúdanos a comprender tu manera de actuar, Señor, y tu manera de obrar para con los hombres. Bendición a aquellos que con un corazón dispuesto obedecen tu palabra y la guardan. Y maldición y perdición para aquellos que rechazan tu misericordia y que rechazan tu amor y tu bendición, Señor. Ayúdanos para ser de los que obedecen, para ser de los que practican verdaderamente tu palabra, para no ser oidores olvidadizos y para no ser fluctuantes, ahora sí, ahora no, depende de cómo esté, así actúo. Porque tú quieres, ante todo, Señor, diligencia, cuidado y que seamos trabajadores y fieles obreros. Ayúdanos para que sea así. En este tiempo queremos, Padre Santo, que tu Espíritu vuelva a tocar cada uno de los corazones que están escuchando. Algunas almas, algunas personas están escuchando muy bien desde el primer día. Ayúdale, Señor, y ve aclarando sus ojos, ve aclarando su entendimiento para que poco a poco la obra de la salvación vaya manifestándose y sobre todo el último día, cuando prediquemos el Evangelio, puedan recibir ese nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Y si hoy ha venido alguna persona nueva también, Señor, te pedimos que abras su corazón, su entendimiento y también que tenga más anhelo, más hambre, más sed de ti, de tu palabra, y puedan venir mañana también a seguir escuchando, porque debemos escuchar hasta el final. Si nos quedamos a medias no servirá para nada, simplemente un conocimiento intelectual, sin más. Pero si escuchamos hasta el final con un corazón provisto, contrito y humillado, sabemos que tú no lo despreciarás, Señor, y tú harás la buena obra para la cual has enviado tu palabra. Guárdanos, Señor, en este tiempo y dejamos todas las cosas en tus benditas manos, orando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Vale, vamos a buscar la Biblia, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. ¿Lo tenemos? Isaías capítulo 43, versículos 10 y 11. Vamos a leer juntos todos. Isaías capítulo 43, versículo 10 y 11. Vamos a leer. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ya vamos por el tercer día de conferencia. Hoy vamos a aprender acerca de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué es importante aprender de esta historia? Bueno, pues si ustedes ven sus Biblias, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el Nuevo Testamento, nos habla de eso, de la historia del pueblo de Israel, de la relación entre Dios y ese pueblo que Él escogió, que Él llamó y que Él utilizó durante varios miles de años, prácticamente. Y es una historia que nosotros debemos aprender, porque no solo termina ahí el trabajo con el pueblo de Israel, sino que después en el Nuevo Testamento también utilizará judíos para comenzar a predicar el Evangelio, aunque a partir de ese tiempo la gracia se derramó más en los gentiles, es decir, al resto de la humanidad. Por eso es importante conocer la historia del pueblo de Israel. Y más en los tiempos en los que vivimos, la restauración que hemos visto en las últimas décadas de esa nación significa que la venida del Señor Jesucristo está cada día más cerca, significa que el mundo tal y como lo conocemos está pronto a perecer, significa que todas las cosas y sobre todo la puerta de la salvación se cerrará, igual que la puerta del arca Dios la cerró, también la puerta de la gracia se cerrará y ya no habrá oportunidad para ser salvos. Y el juicio a las naciones que han rechazado el amor de Dios y la misericordia, será derramado por Dios mismo. Y esta tierra será un lugar muy parecido al infierno, donde habrá muerte por doquier, donde habrá hambres, pestilencias,
donde habrá terremotos, donde un meteorito caerá del cielo, convertirá un tercio del agua potable en imbebible, un tercio de los animales morirán, un tercio de las personas, de los humanos, morirán en una hora. Eso no lo digo yo, eso lo dice el libro de Apocalipsis, que les invito a que lean detenidamente. Aunque sabemos que es un libro simbólico, pero hay algunas cosas que hay que tomarlas literales. Son advertencias de Dios y juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Pero hoy vamos a aprender otro tema. Si da tiempo, sí hablaremos de esas señales del fin de los tiempos, pero el tema hoy será aprender acerca del pueblo de Israel. Aquí, versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios está manifestando su deseo para ese pueblo. Vosotros seréis mis testigos. Cuando pensamos en la palabra testigo, sabemos lo que significa, ¿no? Es alguien que habla en lugar de otra persona. Alguien que testifica. ¿Si habéis estado en un juicio, desgraciadamente? ¿Habéis tenido que llevar algún testigo? O bueno, cuando se han casado, ¿no? Se han casado por lo civil, también tienen que llevar testigos. Y a ese testigo, pues le preguntan en el registro civil, ¿lo conoces? Y tú tienes que decir, sí, claro, lo conozco muchísimo tiempo. Muy buena persona, sí, así, ¿no? Yo alguna vez he sido testigo, ¿no? de algún matrimonio, o de algunos hermanos, algunas personas que se han casado, y hay que decir que sí, ¿no? Que sí los conocemos, que sí, o sea, que se portan bien, que se han adaptado bien. Incluso cuando han sido personas extranjeras, pues sí, ellos ahora comen tortilla de patata y jamón serrano. Sí. Es broma, ¿no? Los testigos hacen eso, testificar, declarar, confirmar que algo es verdad. Entonces Dios va a escoger al pueblo de Israel para que hagan eso. Ayer, si se acuerdan, estuvimos viendo brevemente, porque hoy lo quiero ver más extenso, acerca de la historia de Israel, los motivos por los que Dios escogió a Israel. Todo comienza con Abraham, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe, Abraham es el padre de la promesa, Abraham es el patriarca del cual nacieron todos los israelitas, porque Dios escogió a un solo hombre para que de ese hombre, un nuevo linaje, y de ese linaje Dios trabajase preciosamente, perfectamente, y después la puerta de la salvación para todos aquellos que por la fe vienen a Él. Abraham y Sara tuvieron un hijo llamado Isaac, ¿no? Isaac está al otro lado, ¿está ahí la foto? Sí. Isaac conoció, ¿a quién es ella? Rebeca, ¿no? Sí. Y tuvieron, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Esaú y Jacob. Pero Dios dice que rechazó a Esaú y amó a Jacob. Dios siempre hace distinción, ¿no? ¿Se acuerdan cuando aprendimos de la creación, cómo Dios separa, Dios distingue? Dios separó la luz de las tinieblas, Dios separó las aguas de la expansión desde abajo de las aguas de las de arriba y las de abajo, cómo Dios separó los animales y cómo de entre de los seres vivos Dios también separó al hombre. Así, ¿no? Dios separa para trabajar. Aquí igual Dios separa. Por ejemplo, Abraham tuvo otro hijo llamado Ismael, pero Ismael era hijo de la esclava de Agar, la egipcia. Entonces Dios separó. El hijo de la promesa era Isaac, el otro era, digamos, bastardo, ¿no? Era hijo, pero no era legítimo, no era el de la esposa, no era el de la amada. Por eso en Génesis 22, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, le dice a Isaac, a tu único hijo Isaac, al que amas. Para que quede claro que en esa separación, sí, Ismael, Dios también prometió que haría de él 12 grandes tribus, 12 grandes naciones, lo que hoy conocemos como el pueblo musulmán. Dios separará y los utilizará en su debido tiempo. También a Jacob y a Esaú los separa. Por un lado, Esaú es rechazado porque él mismo rechazó el valor de la primogenitura. Él era el mayor y él tenía que recibir doble bendición, pero él lo vendió por un plato de lentejas, ¿verdad? Su primogenitura. Por eso Dios escoge a Jacob. Aunque su nombre es muy feo, porque su nombre significa el que suplanta, el que usurpa, el suplantador. Y sabemos que la vida de Jacob se caracterizó por mentiras, y por no pequeñas mentiras, pero Dios lo iba a utilizar. Y le cambiaría el nombre por el nombre de Israel, que significa el que pelea con Dios. Y después Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y entre ellos uno llamado José. José es vendido por sus hermanos, porque le tenían envidia. José tenía sueños. Él vio en varias ocasiones cómo él
digamos, Dios lo iba a poner en un lugar privilegiado y todos sus hermanos, incluso su padre y su madre, lo iban a venerar. Entonces los hermanos le habían cogido manía, tirria, ¿no? Igual el padre lo mimó, le hizo una túnica de colores, ¿verdad? Ponerle una túnica de colores a un hijo era como decir, este es mi hijo favorito. Yo sé que ustedes siempre han tenido peleas con sus hermanos, porque han dicho, es que tú eres el favorito de papá, o tú eres la favorita de mamá, sí, ¿no? Porque en cierta manera siempre hay cierto favoritismo que no viene bien al caso. Entonces tengan cuidado, no tengan favoritos entre sus hijos. Pero la historia nos cuenta que José, que fue vendido a Egipto, él fue puesto como segundo después del faraón, ¿verdad? Y él fue gobernador. Sus hermanos vienen a buscar la comida porque había hambre en la tierra, no lo conocen al principio. Él, después de estar jugando como el gato juega con el ratón, al final ya se dio a conocer, sí, yo soy vuestro hermano, el que vendisteis, sí, no pasa nada, no os voy a pegar, no os voy a matar. Es más, lo que vosotros habéis pensado para mal, Dios lo ha transformado para bien. Y llamaron a toda la familia a vivir a Egipto, porque allí sí había comida, pero en la tierra de Canaán no había comida. De tal manera que en total de 70 personas vinieron a vivir a Egipto. Dentro de esa nación, de esa superpotencia mundial, toda la familia, todos los descendientes de Abraham comenzaron a vivir en ese lugar. Pasaron 430 años y el pueblo de Israel creció. Y llegó el momento en el que Dios llamaría a un hombre llamado Moisés. Ese hombre sacado de las aguas, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, como la palabra ahora nos dice, había crecido mucho dentro de esa nación, de Egipto. Y el faraón los veía como un peligro. Estos son muchos, el día que se levanten nos pueden vencer. Por eso mandaron a las parteras que cuando las mujeres hebreas dieran a luz, tenían que matar a los bebés si eran varones. Si eran niñas, las dejaban vivas. Pero la mamá de Moisés lo dejó vivo. Para que no muriese, lo metió en un cesto y lo dejó en el río Nilo. ¿Quién lo encontró? La hija del faraón, ¿verdad? Y lo adoptó como hijo. Luego después se lo dejó a la mamá, sin saber ella, para que la mamá le diese pecho, lo cuidase, lo criase y después devolvérselo para que él viviese durante 40 años en el palacio del faraón. Y él creció así, 40 años como un príncipe. Pero un día él vio como un egipcio maltrataba a un judío, a un hebreo. Entonces él mató al egipcio. Al día siguiente él estaba viendo como dos hebreos se peleaban y les dijo, oye, pero no os peleéis, que sois hermanos. Y uno de ellos le dijo, ¿qué, me vas a matar como ayer al egipcio? Entonces él, viendo que habían descubierto su asesinato, tuvo miedo y escapó y huyó a la tierra de Madián. Allí, durante otros 40 años, él trabajó como pastor. Menuda diferencia, ¿no? De vivir en el palacio 40 años con perfumes aromáticos, como un verdadero príncipe, con cultura, con educación, con buena comida. Pasó a vivir 40 años en el desierto cuidando de cabras y ovejas. Pero eso le vendría bien para reconocer la tierra, para reconocer el desierto y para reconocer el trabajo duro, que es guiar ovejas, ¿no? Porque después le tocaría guiar borregos. ¿Sí pasan? ¿No o no? Sí. Hoy por curiosidad estaba viendo una frase que habla del pueblo de Israel y Dios les dice, yo sé por cierto que vosotros sois un pueblo de dura cerviz. ¿Sabéis lo que es la cerviz? La cerviz es la parte de la nuca, donde están las cervicales, ¿no? Y ser duro de cerviz es que te cuesta humillarte, que te cuesta obedecer. Es más, esa palabra viene de cuando los ganaderos ponen el yugo, este artilugio de madera que ponen sobre los bueyes para arar y para trabajar la tierra. Cuando un buey era terco y no se quería dejar poner el yugo, decían que tenía la cerviz dura, que no quería someterse al amo. Bueno, pues Dios utiliza esta expresión más de unas 30 veces, hablando del pueblo de Israel. De dura cerviz, dura cerviz, dura cerviz, frente de bronce también les llama, cabezones. Frente de bronce y cerviz dura, es decir, les costaba obedecer e inclinarse. Entonces, Moisés iba a tener un trabajo muy duro. Dios le iba a ayudar, iba a hacer en primer lugar 10 plagas. 10 plagas para que el faraón endureciese su corazón y al final de todas esas plagas, que es la última, la 10ª, la muerte de los primogénitos, todos ellos ser liberados de Egipto. Eso ocurrió en la noche de la Pascua, cuando Dios les manda que coman un cordero por familia. Quédense con este detalle porque el domingo hablaremos de esto, de la Pascua, lo que ocurrió allí. Y ellos serían liberados de aquella tierra y el faraón les dejaría ir de momento para después perseguirles. Y el lugar donde llegaron fue aquí.
Y creo que ayer nos quedamos aquí, ¿no? ¿Nos quedamos ayer aquí? Sí, vale. Pues de aquí vamos a partir. ¿Dónde llegaron el pueblo de Israel? Al monte Horeb, al monte Sinaí, el monte de Dios. En aquel lugar Dios los iba a congregar. En aquel lugar Dios iba a hacer un pacto con ellos. Les iba a dar su palabra. Les iba a dar sus leyes, las leyes de Dios. A nadie le había dado Dios jamás su palabra, su ley. Pero Dios había escogido ese pueblo. Durante 430 años habían crecido. Una nación dentro de una nación, como dice la Escritura, para que creciesen sanos, saludables y sobre todo seguros. ¿O no? ¿Habéis pensado en eso? ¿Por qué Dios permitió que Israel creciese dentro de otra nación? Y sobre todo era una superpotencia mundial, ¿no? Por eso, por la protección. Si Israel hubiesen crecido aparte, muchos pueblos les querían haber atacado o conquistado, ¿no? Por eso, dentro de la superpotencia mundial, crecer ahí, creces en seguridad, aunque seas esclavo. Ahí va a ocurrir esto. Dios va a exponer su palabra y dos condiciones, obediencia o desobediencia. Si obedecéis, bendición. Y si desobedecéis, ¿el qué? Maldición, ¿no? Vamos a buscar por un momento. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Ah, bueno, lo tengo aquí. No lo busquen. Se lo doy el trabajo hecho. Buscaremos luego. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Vamos a leer juntos. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Es muy claro, bendición, maldición, palabra. A la palabra, ¿no? ¿Ellos qué escogerían? Nuevamente volvemos al huerto de Edén. Adán y Eva, todo podéis comer menos de este árbol. Se da opción, ¿no? Escoger. Podéis comer de todo menos de este. Escoger. Y ellos comieron de todo y de ese también. Desobediencia. La desobediencia hace que Adán y Eva fuesen echados del huerto de Edén, del paraíso. Aquí vuelve Dios a exponer obediencia o desobediencia a mi palabra. Obedecéis, yo os doy bendición. Desobedecéis, yo os doy maldición. Entonces vamos a pensar bien en esto, en los propósitos que Dios tiene para la elección de Israel. Porque aquí hay muchas enseñanzas para nosotros después de miles de años. En primer lugar, decíamos que Dios manifiesta su poder y gloria en ellos. ¿Qué nación puede demostrar eso? ¿Que Dios ha trabajado con ellos? Israel, únicamente Israel. ¿Por qué? Porque eran un pueblo insignificante. Por eso Dios va a coger un pueblo insignificante y lo va a hacer un pueblo poderoso. Entonces la mano de Dios está detrás. Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Dios escoge para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más, ¿qué pone ahí? El más insignificante de todos los pueblos, el más pequeño de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios coge a ese pueblo insignificante y a través de ellos los va a utilizar con su mano poderosa. Por ejemplo, las 10 plagas. Por ejemplo, la separación del Mar Rojo. Por ejemplo, el que todos los días tuviesen comida sin tener que ir a comprar. El maná caía todos los días puntualmente y ellos comían. Por ejemplo, las victorias contra los pueblos enemigos. Por ejemplo, contra los amalecitas. Moisés estaba en lo alto de la montaña y levantaba la vara y ellos prevalecían. Si Moisés se cansaba y bajaba la vara, los enemigos les vencían, pero nuevamente levantaba la vara y ellos vencían, así, ¿no? Y la Biblia, la palabra de Dios nos cuenta cuántas victorias no consiguieron gracias a Dios.
En muchas ocasiones había campamentos enemigos mucho más numerosos. ¿Y qué hacía Dios? Hacía que se matasen entre ellos. Es más, los judíos no tenían ni que coger la espada. Cuando llegaban estaban todos muertos. Porque en el campamento Dios había dado temor y había dado miedo y confusión, y entre ellos se habían matado. Todo esto era obra de Dios. Día tras día ellos podían ver las misericordias de Dios con un pueblo tan pequeño, tan insignificante. Y por eso les dice aquí también en Deuteronomio capítulo 4. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación? Una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces vamos a pensar, si Dios los escoge para que sean un pueblo especial y Dios muestra en ellos su poder, y Dios lo hizo así, ¿cuál fue la actitud de ellos? Gracias, Dios. Ay, gracias, gracias. ¿Así? No. Dice que ellos continuamente murmuraban. Dios le dice a Moisés, estoy cansado de este pueblo. Me han tentado hasta en 10 ocasiones. Tentar significa, había murmurado contra él. Dice, murmuran continuamente contra mí. ¿Qué quieres que haga yo con estos? Es más, Dios le hizo una proposición a Moisés. ¿Quieres que los mate a todos? Los mato a todos y de ti mismo comienzo otra vez. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Y le hizo esta proposición a Moisés cuando vio que habían hecho un becerro de oro. Yo me los cargo, yo los liquido, pero no dejo ni uno. Y de ti levanto otra vez todo. 400 años más, pero hacemos una purga, una limpieza. ¿Qué dijo Moisés? Oh, Señor, no le vamos a dar al enemigo su razón. Van a decir los egipcios, mira, han salido de Egipto para morir. Dios los ha machacado, ¿no? Entonces Dios tuvo misericordia de ellos. Pero ellos continuamente murmuraban. Miren, después de todos los milagros que vieron, a los 3 días ya se estaban quejando. 3 días. Tenemos sed, a mí me duele el pie, a mí el juanete me está matando. Así, 3 días. Y continuamente quejándose. Iban a Moisés, tenemos hambre, queremos carne, este pan es muy liviano, esto no engorda, esto no alimenta. O sea, era queja. Entonces Dios los coge para obrar en ellos preciosamente, pero ellos no es suficiente, rechazan a Dios, murmuran contra Él. En segundo lugar, el segundo motivo de la elección del pueblo de Israel es que Dios les dará su palabra, la ley. Su palabra, la palabra de Dios, el libro de instrucciones para vivir en esta tierra perfectamente, correctamente delante de Dios. Dice así la Escritura, Deuteronomio 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Qué les está pidiendo Dios? ¿Qué les está pidiendo Dios? Yo os doy mi palabra. ¿Qué tenéis que hacer? Corazón, alma, mano, ojos, a vuestros hijos, al andar, al entrar, al salir, al dormir, al levantarte, en la pared, en la puerta, por todos los lugares. Tiene que estar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, si tú haces eso, yo prolongaré tus días. Si haces eso, todo te irá bien, como le dijo también a Josué. ¿Entienden la importancia que tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios es el poder de Dios. ¿Con qué creó Dios los cielos y la tierra? ¿Con un martillo? ¿Con una pala, una carretilla? Con el poder de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, haga. Y dijo Dios, sea. Y dijo Dios. Así, el poder de su palabra. Su palabra tiene poder. Su palabra da vida. Su palabra quita vida. Entonces la palabra de Dios, ¿tiene poder o no? Y para nosotros tendrá poder o no. Entonces los cristianos, ¿dónde tienen que tener la Biblia?
y la tendrás debajo de la cama, y la tendrás debajo de la mesita, y no la leerás nada más que el domingo. No, todos los días de tu vida. Y en las casas, por ejemplo, yo en mi casa tengo un perchero con la palabra. Yo tengo cuadros con la palabra. Hasta un llavero con la palabra. ¿Por qué? Porque es importante recordarme quién soy y a quién obedezco. Y que su palabra me acompaña, que su palabra es el poder que me ayuda cada día. Por eso es importante y era importante para ellos. Pablo lo dijo así en Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene el judío o qué le aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene el judío con el gentil? Mucho. ¿Por qué? Porque ellos tienen la palabra. ¿Pero qué ocurrió? Cuando ellos cogieron la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Empezaron a añadir, empezaron a quitar, y había advertencia. No añadas ni quites nada de esta palabra. Apocalipsis también habla de eso, de no añadir y de no quitar a la palabra de Dios, porque Dios nos da lo que Él quiere. No hace falta añadir y no hace falta quitar. ¿Pero qué hicieron los judíos? Añadieron más normas, añadieron tradición oral, añadieron más costumbres a la palabra de Dios, y tomando esas costumbres, esas normas morales o legales, como misma palabra de Dios, sin ser palabra de Dios. Y algunas cosas las omitieron, las quitaron. Uy, esto queda muy mal. Así. Eso pasa como algunos cristianos que no, algunas cosas de la Biblia le valen y otras no le valen. Hablando una vez con una persona que decía ser cristiana y asiste a una iglesia, y dijeron, no, nuestra iglesia nunca leemos Apocalipsis. Uy, yo nunca he leído Apocalipsis, ni lo voy a leer. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que ese libro no te vale? Hay algo está mal, ¿no? Una cosa es que tú no lo entiendas, pero tú tienes que leer toda la palabra. Es más, cuando tú comienzas a leer el libro de Apocalipsis, hay una bendición, ¿no? ¿Qué dice cuando comienza el capítulo 1? Bienaventurados los que leen, los que escuchan la palabra de esta profecía. Bienaventurados. Leer ese libro es de bienaventuranza. Igual que leer toda la Biblia, aunque sea una genealogía interminable. Porque a veces es aburrido, ¿no? Cuando se pone a contarte, por ejemplo, Nehemías, los que vinieron de la deportación y de no sé qué, de qué familia, fulanito, menganito, y encima nombres que no hay por dónde cogerlos, porque si fueran María, Manuel, Julián, Andrés, muy bien, pero son nombres muy complicados. Yo entiendo que hay partes de la Biblia que se leen más espesas, pero hay que leerlo todo, porque todo es palabra de Dios. En cambio ellos lo tomaron, añadieron, quitaron, y por si fuese poco, no la obedecían. En tercer lugar, Dios los usará como ejemplo. Vosotros sois mis testigos. Hemos comenzado, ¿no? Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo soy Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces Dios los cogerá como esos testigos. Este versículo, ¿no? Conocer, creer y entender. Estos tres verbos, para que me conozcáis, creáis, entendáis, es el orden correcto, ¿vale? No es primero creer y después conocer y entender. No, es primero hay que conocer. Es lo que estamos haciendo durante este seminario. Estamos conociendo a Dios. ¿Ustedes conocen a Dios? Muy poco. ¿Me conocen a mí? ¿Sí? Muy poco. Para conocerme tienen que vivir conmigo. ¿Ronco o no ronco? Si lo saben es porque se lo habrá dicho mi mujer. ¿Qué color es mi favorito? El verde. ¿Qué comida me gusta? ¿Qué me tienen por comilón, glotón? Si me entienden, hermanos, conocer a Dios es lo mismo que conocer a una persona. Tienes que vivir, tienes que estar con Él. Nosotros no podemos vivir en la casa de Dios. Sí tenemos a Dios en su palabra. Podemos conocer lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le desagrada. Podemos conocer cómo es Dios. Podemos conocer lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas. Podemos conocer aquellas ocasiones en las que Dios se agrada y aquellas ocasiones en las que Dios se aira. Porque tenemos un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que es amor, pero un Dios que es justicia. Así, todos esos atributos de Dios.
Pero si yo no leo su palabra, yo no lo puedo conocer. En segundo lugar, creer. Claro, yo cuando conozco a alguien, puedo creer o no creer. Así, ¿no? Tú a lo mejor empiezas a conocer a alguien, al principio es una persona fiable, pero cuando les vas conociendo ya vas viendo cosas que no te agradan, ¿verdad? Y si esa persona que tú has ido conociendo durante varios meses o varios años, luego llega una ocasión y te dice, oye, ¿me prestas 1.000 euros? Si tú sabes que es de fiar, ¿tú qué harás? Sí, hombre, ¿cómo no? Tómalos. Pero si tú eres conocido y sabes que va pidiendo por aquí a otro y que no devuelve lo que pide, entonces ¿tú qué harás? No tengo, lo siento, no te puedo ayudar. Así. ¿Por qué? Porque lo conoces, ¿no? En el caso de Dios podemos creerle porque le conocemos. Él no es hombre para que mienta. Él no miente nunca. Por eso, cuando lo conocemos, sabemos que Él es fiel siempre. Los hombres somos infieles, hombres y mujeres. Él permanece. Los hombres y las mujeres no permanecemos. Cuando más falta nos hace alguien, a veces incluso desaparece aquella persona que confiamos. ¿Me van cogiendo? Bien. Entonces, cuando yo conozco a Dios, yo ya puedo creer en Dios. Y cuando creo en Dios, entonces empiezo a entender muchas cosas. Hay gente que no entiende, por ejemplo, ¿por qué los niños mueren? Porque hay catástrofes naturales, porque hay guerras. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite? ¿Eso sabes qué significa? No creen en Dios, no conocen a Dios. Pero cuando uno conoce, cuando uno cree, entonces uno ya entiende. ¿Por qué ha muerto un niño? Bueno, seguro que ese niño, aunque no va a tener el privilegio de crecer y de vivir en esta tierra, pero Dios ha tenido la misericordia suficiente para llevarse a ese niño. Y ese niño está con Dios. El problema es que si ese niño sigue creciendo en la familia, en el hogar en el que estaba, y sigue viviendo la vida que le corresponde por contexto, ¿qué ocurrirá? A lo mejor es un borracho, un ladrón, un asesino, un tal, o a lo mejor es una persona normal y corriente, pero que acabará en el infierno. Cuando tú entiendes ese punto de vista de Dios, puedes entender las cosas. ¿Sí o no? Claro. Por eso Dios utiliza al pueblo de Israel para que sean sus testigos. Ellos lo conocieron, lo vieron día tras día obrándose en sus vidas. Ellos creyeron al principio aparentemente y a veces parecía que entendían. Pero pronto se les cayó el velo, pronto se les cayó la máscara. Y en lugar de ser testigos, ¿saben qué hicieron? Ellos que tenían que dar ejemplo, porque Dios los escogió, les dio su palabra, pero ellos tenían que ser ejemplo para los demás. Tomaron los ejemplos de los demás. Miren, por ejemplo, hablando de ejemplos, aquí en Deuteronomio capítulo 4, muchos versículos de Deuteronomio, ¿verdad? Hablando de esa palabra, dice, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio, hoy he entendido, nación grande es esta. El que ellos tuviesen la palabra les iba a facultar para vivir sabiamente. Recuerden que ayer les dije que no Dios solo les dio 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos de ti, así, ¿no? Comienza Dios, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, guarda el día de reposo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Esos son 10. Pero después de esos 10, Dios dio 600 y pico más, 616, si mal lo recuerdo. ¿Y qué mandamientos eran esos? Por ejemplo, lavarse las manos antes de comer y después de comer. Es curioso que en la Edad Media hubo una peste, la peste negra, la peste bubónica. En Europa millones y millones de personas murieron por esa peste, que transmitían las ratas y las pulgas. Pero curiosamente los judíos no morían. ¿Por qué? Algunos pensaban, ellos han traído la peste, por eso ellos no mueren. Pero no. Después se descubrió, claro, la peste se propagaba por la falta de higiene. Pero ellos, como se lavaban las manos antes de comer y después de comer, no se ponían enfermos. Sin embargo, murieron muchos asesinados porque pensaban que ellos eran los que transmitían esa enfermedad. Otra más. Cuando estaban en el desierto y cuando estaban en el campamento, Dios les dijo, cuando vayáis al baño, cuando tengáis vuestra necesidad, ¿qué haréis? Se cogían una pala y se iban fuera del campamento. Hacían lo que tenían que hacer y lo tapaban con la pala. Echaban arena, como los gatos. Y volvían.
Hasta hace no muy poco, por ciudades o pueblos de España no había baño, no había VC, no había váter, y había corrales. Y la gente hacía ahí, en los corrales, sus cosas. Gonorrea, tifoidea, todas esas enfermedades se transmiten por las heces, y muchas personas han muerto en España no hace muchas décadas por esas enfermedades que se transmitían por las heces y por estar en contacto con animales y todo eso, ¿no? Qué curioso que miles de años antes Dios les había dicho, no, esto hay que estar tapadito, porque si no se transmiten enfermedades. ¿Ven, hermanos, lo importante que es la palabra? Y esos eran normas para la convivencia. Hablaba de la lepra, o cuando alguien tenía lepra, cómo tenía que ser, o incluso una casa que estaba como contaminada, infectada, como por ejemplo cuando las mujeres tenían el periodo, cómo tenían que hacer. Entonces, todos esos estatutos, todos esos mandatos, ningún pueblo los tenía, solo ellos. Entonces ellos, obedeciendo esa palabra, ¿qué harían los pueblos de alrededor? Estos sí que saben. Estos sí que saben. Vamos a hacer lo mismo. Y así todo el mundo seguiría la palabra de Dios. Pero, nuevamente, ellos que hicieron, no obedecieron la palabra. Vamos por cuarto. El tercer lugar, ellos tenían que ser testigos, pero ellos que hicieron, cogieron lo de las demás naciones. En cuarto lugar, Dios enviaría a Jesucristo, de su linaje, dice aquí la Escritura. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Jesucristo era judío, según la carne. ¿Hijo de quién? De María. ¿Y su padre quién? Dios. Su padre Dios. Es curioso, hay que entender eso. El padre no era José, porque el pecado lo transmite el padre, que lo sepan. ¿Quién pecó en el huerto de Edén? Adán. No, Eva comió primero, pero Adán fue el que Dios le mandó, no comas. Dios no le dijo a Eva, no comas. Fue Dios, Adán, no comas. Luego Adán sí le dijo, cuchi, cuchi, de este no, ¿vale, mi amor? Vale, cariño. Así. Fue Adán el que le dijo a la mujer. El que cometió pecado, desobediencia, fue Adán. El que transmite el pecado es el hombre. Por eso Cristo pudo venir de una mujer. Pero su padre no era varón, su padre era Dios. Por eso él era santo, 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 como su padre. Jesucristo del linaje de David según la carne. También Jesucristo, hablando a la mujer samaritana, dijo esta palabra, San Juan 4:22. Le dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Saben quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran esos vecinos incómodos. Estaba Judá, y al norte Samaria, y más al norte Galilea. Entre Galilea y Judá, Samaria. Samaria era como mal vista por los judíos porque eran como mestizos. No eran judíos de pura sangre. Eran, mestizos, mezcla. Judío, padre judío, madre gentil o al revés, así. Y los judíos eran muy celosos con su nacionalidad, con su identidad. Como pasa hoy con algunas naciones, ¿no? Los samaritanos tenían su propio monte para orar. Y los judíos oraban en el monte de Jerusalén. Y Dios que le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene ¿de quiénes? De los judíos. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Eso significa el nombre de Jesús, Yeshua, el Salvador. ¿La salvación de quién viene? De los judíos. Porque Cristo era judío, de carne. Por eso es importante la nación de Israel. Y en último lugar, quinto y último, Dios muestra las épocas, los tiempos, a través de esa nación. Por eso tú miras la historia de Israel y podrás situarte en qué momento estamos de la historia de la humanidad. ¿Han entendido, por favor? Si tú ves la historia de Israel, en qué momento se encuentra, en qué situación política, económica, social, tú te puedes situar en qué momento de la historia de la humanidad te puedes ubicar. El que conoce la Biblia sabe que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué?
porque Dios dijo en su palabra que ellos serían dispersados por todo el mundo, hasta el tiempo del fin. Romanos, vamos a buscar Romanos, capítulo 11. Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 11. ¿Han llegado? ¿Sí? Vamos a leer. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio, cuando aparece en la Biblia misterio, la palabra misterio, es algo que se desconocía, que Dios tenía oculto, pero que ha permitido dar a conocer. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto hablando a los romanos, gentiles, la iglesia de Roma. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es decir, Dios se ha ensañado, ha endurecido al pueblo de Israel en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde tienen que entrar los gentiles? ¿Dónde tienen que entrar? Al cielo, ¿no? Tienen que entrar a la iglesia, tienen que entrar a la gracia, a la salvación. Entonces, hay endurecimiento en parte a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué nos encontramos? Que Dios trabaja con los hombres en determinadas épocas de determinada manera. Sí, lo voy a explicar aquí, en la pizarra, mejor. Para que entendamos bien y así cambian la mirada y no se duerme. Esta es la historia del hombre. Muy simple. Cronología. Antes de la historia de la humanidad, la eternidad de Dios. Después de la historia de la humanidad, porque saben que tenemos fecha de caducidad como el yogur, eternidad de Dios. La historia del hombre está entre la eternidad, en un pequeño punto, en un suspiro de la eternidad, porque eso es la eternidad, eterno. Y la historia del hombre, aunque dure 6.000, 7.000, 8.000 años, es un suspiro. Dios cuando comenzó, bueno, y en la mitad, bueno, más, casi, aquí, Cristo, ¿vale? Por eso se separa la historia antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el año 2025 después de Cristo. No es casualidad. No es casualidad que Dios haya permitido esa división. Todo comenzó con Adán y con Eva, huerto de Edén. El hombre y la mujer andaban desnudos, dice el capítulo 2, y no se avergonzaban. Sí. ¿Qué pasa? 2025. Aquí hay un cerito. Es que un cero chiquito, venga, lo voy a hacer más grande. Pero estoy mal de la cabeza, pero todavía sé qué año es. Bueno, aquí, ven, aquí, más o menos ahí, ¿vale? 2025. ¿Mejor así? Vale, venga. Adán y Eva, Dios los crea. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Ustedes saben quién no se avergüenza cuando se ven desnudos? Los niños, ¿no? 1 año, 2 años, ya 3, ya van cambiando. 4, bueno, 5, ya no. Yo en el colegio, los de 3, van todos juntos ahí a hacer pipí, están unos por ahí, otros por ahí, un culete por ahí, otro culete por allá, y nadie mira nada. Si fueran de 16, otro gallo cantaría, ¿no? Esta época, este periodo, miren, no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron solos en el huerto de Edén, no sabemos cuánto tiempo vivieron allí tranquilamente, tal vez un día, tal vez 1000 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios utilizó esa era y la podemos conocer como la era de la... Aquí mejor. Inocencia, porque eran inocentes. Estaban desnudos, no se avergonzaban, no había pecado, no había maldad. Iban felices y tranquilos por el huerto de Edén. Todo iba viento en popa, toda vela. El problema es el pecado.
entró el pecado, vamos a poner por aquí. ¿Y qué ocurrió? Dice Génesis capítulo 3 que cuando Adán y Eva comen del fruto, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿No? Que iban así por el huerto. Ojos de la conciencia fueron abiertos. Y entonces sintieron que estaban desnudos. Algo cambió, ¿no? Algo cambió. Adán ya no veía a Eva como carne de su carne, hueso de su hueso, sino como la veía como un trozo de carne. Eva también miraba a Adán con otros ojos. Por eso ellos tuvieron vergüenza, a ver cómo en la mirada del otro había algo que no gustaba. No sé qué me miras tanto, Adán. Mírame a los ojos, Adán. ¿Así no? ¿Por qué? Porque ellos ahora ya tenían la conciencia y sabían qué estaba bien y qué estaba mal. Ahí la serpiente no mintió cuando dijo, seréis como Dios sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. El problema es que cuando el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué hace? Tú una persona, no ustedes, yo a ustedes les pregunto, ¿dónde prefieren estar? ¿En un banquete o una discoteca o aquí? Y ustedes me van a decir, aquí, ¿no? Pero tú vas a alguien del mundo, ¿dónde prefieres estar? ¿Celebrando el fin de año con una buena botella de ron? ¿O prefieres estar en la iglesia escuchando un buen sermón? ¿Qué te van a decir? Me voy a la discoteca. ¿Eso alguien del mundo o no? Y él sabe que ir allí vas a cometer pecado y que vas a la iglesia, vas a hacer algo bueno para Dios. Te dan a escoger entre lo bueno y lo malo de forma natural. ¿Tú qué haces? Escoge lo malo. Si tú tienes un cuervo y una paloma y tienes carroña, tienes un animal muerto, podrido, y tienes al lado maíz y cereales, ¿qué comerá el cuervo? Carroña. ¿Qué comerá la paloma? Y la paloma al mirar al cuervo dirá, ¡qué asco! No sé cómo te puedes comer eso, sí. Porque su naturaleza es así. Aquí la naturaleza del hombre cambió. Recuerden, aquí tenían la imagen. La imagen... ¿de quién? De Dios. Por eso la imagen de Dios les hacía inclinar su corazón siempre a lo bueno. El problema, ellos comen, la imagen de Dios muere, y ellos aquí, aunque tengan conciencia, ¿qué harán? Te lo dice Génesis capítulo 6. Y aquí los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra, y Dios vio a los hombres y vio que la maldad se había aumentado en extremo. El designio de los pensamientos de su corazón era de continuo el mal. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaba bien y que estaba mal. Ustedes, pegarle a un niño, ¿está bien o está mal? Coger a un niño y hacer, ¡ja, ja, ja, ja! Dale bofetadas, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Eso quién lo dice? Está bien. Está mal. Coger algo que no es tuyo, ¿está bien o está mal? Es más, tu conciencia te lo dice, ¿o no? Tú si vas a coger, yo voy a coger mi móvil, cojo mi móvil, no pasa nada. Pero si yo voy a coger tu móvil, ¿qué hace mi corazón? Así se acelera, ¿no? A ver si no me ven. Y tu corazón está tutum, 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 tutum. Porque hay algo dentro de ti que te dice que está mal. Pero aún así, lo haces. Ven, porque aun teniendo conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, escogemos mal. El pueblo de Israel, bendición, maldición. ¿Qué escogieron? Maldición. Obedecer. Dijeron, obedeceremos, pero luego desobedecieron. Pero llegó otra época. Después de la conciencia, Dios actúa así con los hombres. Vale, vosotros sabéis lo bueno y lo malo, pero resulta que hacéis siempre lo malo. Bueno, pues ahora yo os voy a dar ley. ¿Sí? Aquí no había ley. Aquí la ley que era mi conciencia. Yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo, entonces yo actúo. Pero me doy cuenta que aunque yo sepa lo que está bien y lo que está mal, yo hago lo malo. Romanos capítulo 7, Pablo dice eso, ¿no? Ahora Dios les va a dar la ley. Entonces, ¿qué? ¿Ahora vivirán bien? Dios dice, yo os doy estas leyes. Ahora, obedecedlas. Mismamente nosotros, ¿ustedes obedecen la ley española? No. Tú vas siempre a 120 kilómetros por la autovía, 120 kilómetros por hora. ¿Tú pasas siempre por el paso de peatones? ¿Tú nunca tiras un chicle al suelo? ¿Un papel al suelo? Estás infringiendo un tipo de ley, ¿no? Ya sea código vial o código civil. Cuando sacas a tu perrito por la calle, ¿coges la caca? Hay gente que la deja así, ¿no?
abono para las plantas. Nosotros infringimos la ley cuando nadie nos ve. ¿Qué pasa cuando ustedes ven en la esquina, a la vuelta de la esquina, a la Guardia Civil? El cinturón, así, ¿no? Yo lo hago así, y yo me pongo nervioso. A ver, los papeles. Y tú llevas los papeles, pero... ¿Por qué? Es la ley, ¿no? A ver, papeles, documentación, un foco, no sé qué. Que esté todo bien. ¿O no? Pero nosotros siempre quebrantamos la ley cuando no nos ven. Vas en autovía y la carretera buena, ¿qué haces? ¿Qué 120? Se parece una tortuga. 140, 150, por ejemplo. Entonces con el pueblo de Israel pasó lo mismo. La ley decía cómo tenían que hacer, pero ellos no. La ley les decía, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, no las adorarás, ni te postrarás ante ella, porque yo soy tu Dios, celoso. ¿Y ellos qué hicieron? Imágenes. Y las adoraban. Mejor tener 2 dioses que uno, ¿no? Ese es su pensamiento. Sí, Dios, Jehová es mi Dios, ¿no? Pero si tengo a otro, mucho mejor. Y si son 4, mejor. Ellos desobedecieron la ley continuamente. Y Dios tenía misericordia. Pero Dios los castigaba. Primero 8 años, después 80, después 200, 500 años así. Dios les castigaba. Pero ellos parecía que se arrepentían un poco, ¿verdad? Pero luego volvían a las andadas. Es como nuestros hijos, cuando los castigamos y parece que ya han entendido, pero a los 2 días vuelve la mula al trigo. Así. Pero esta época también se acabaría. Dios sabe que la ley nadie puede cumplirla. La ley de Dios nadie la puede cumplir. ¿Tú puedes cumplir toda la ley? No. Ninguno de nosotros podemos cumplir la ley de Dios completamente, perfectamente. Nadie. ¿Honras a tu madre y a tu padre siempre? ¿Alguna vez que hayas desobedecido a tu padre o a tu madre, ya lo has deshonrado? Ya has cometido uno. ¿Amas a Dios por encima de todas las cosas? No. Amas muchas cosas antes que a Dios. ¿No matarás? ¿No? ¿Has matado? No he matado a nadie. Bueno, dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que dice a su hermano tonto, ya es culpable de juicio. También se les dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, Mateo capítulo 5, pero yo os digo, Cristo, Dios encarnado, dice, yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Puede ser que no hayas cometido adulterio físico en la vida, pero mentalmente has cometido millones de adulterios. Cada vez que has mirado a una mujer para codiciarla, la que no es la tuya, eso Dios lo contabiliza como adulterio. Por eso Dios sabe que la ley no se puede cumplir, porque somos pecadores. Y la palabra dice que la ley fue añadida a causa del pecado, de las transgresiones, para que sepamos lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero ahora comienza otra época, en la cual nosotros estamos. Aquí han pasado 2000 años. Aquí 2000 años. Moisés. Aquí Cristo. Y aquí han pasado unos 2000 años, ¿no? Estamos viviendo el año 2025. ¿Cómo se llama esta época, esta era que Dios ha establecido, en la cual nosotros estamos viviendo? Se llama gracia. Esta palabra es tan importante. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Esto no es de vosotros, esto es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, no por la ley, por gracia. Miren, llevamos 2000 años de la historia de la humanidad que Dios está diciendo gratis. Os regalo la salvación. Aquí para ser salvo había que tener no solamente fe, había que tener obras. Había que cumplir obras. Por ejemplo, aquí, durante la ley, había una manera de perdonar los pecados y era llevar los animales al templo o al tabernáculo y sacrificar animales en mi lugar para que Dios perdone el pecado.
sacrificios de animales, no humanos, de animales. Pero ahora Dios no exige nada, porque ya ha habido un sacrificio. Aprenderemos el domingo, el sacrificio es Cristo. Por eso es una época de gracia, puerta abierta al perdón, puerta abierta a la gracia de Dios, misericordia de Dios, gratuitamente, no hay que pagar. ¿Les han cobrado algo por venir? ¿No? Mañana hay que cobrar, Esto es mucha información para darlo gratis. 1 euro. No. ¡Gratis! Lo recibisteis gratis, dadlo gratis. Pero hay que predicar esto, la gracia. Pero, ¿qué pasa? Como todas las cosas, como esta época de la ley se acabó, como esta época de la conciencia se acabó, la época de la inocencia se acabó, esta época de la gracia se acabará. ¿Y cuándo se acabará? Romanos capítulo 11. Ahora, endurecimiento ¿a quiénes? A Israel. Pero llegará el momento que entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud? Dios sabe el número de los gentiles que van a recibir la salvación. Nosotros no lo sabemos. Y no son, como dicen los testigos de Jehová, esos 144.000. No son 144.000. Solo Dios sabe cuántos serán. Dios sabía que en el arca se iban a salvar 8. Y Dios sabe que en Sodoma y Gomorra se iban a salvar 3. Lot y sus 2 hijas. ¿Cuántos se salvarán ahora? Alguien le preguntó a Jesús, Maestro, ¿son pocos los que se salvan? El Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque muchos ¿qué? Querrán entrar y no podrán. Son muchos los que van por la puerta ancha, pero ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos van por ella. Pero pocos son los que encuentran la puerta estrecha y van por el camino estrecho, pero van camino de vida eterna. Entonces son muchos y pocos. Jesucristo nos llamó manada pequeña. No temáis manada pequeña. Llegará un momento en que eso se cumpla y Dios diga hasta aquí. Cuando entró el último animal en el arca y entró Noé en el arca, ¿quién cerró la puerta del arca? Cerró Dios. Ese detalle es muy importante. No fue Noé. Venga, a cerrar, chas. No, fue Dios el que dijo hasta aquí. Y yo me pregunto, el arca estaba abierta, ¿no? ¿Podría haber entrado alguien? Su vecino Pedro, su vecino Manolo, la Juani, la Patri. ¿Podrían haber entrado en el arca? Pero no quisieron. El problema es que cuando el arca estaba cerrada y vieron el diluvio caer, empezaron, Noé, abre Noé, no seas así, hombre, abre así. ¿Y Noé quería abrir o no? Sí. Porque Noé quería abrir, pero no podía, solo había una puerta, le había cerrado Dios. Y dice Apocalipsis que Dios abre, ninguno cierra, Dios cierra. Y ninguno abre. Por eso, para ustedes es importante, ahora hay tiempo. Pero llegará el momento en que Dios diga, hasta aquí. Se cerró, se completó el cupo, ya no hay lugar. Y por mucho que tú llames, por favor, que sí, que quiero ser salvo. Un seminario, el último. Si Dios dice, hasta aquí, hasta aquí. Y la época es nuestra, donde estamos nosotros ahora viviendo. Por eso ellos son. Dios muestra las épocas. Dice así la Escritura. Mateo 16, 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos. Estos son religiosos judíos, ¿no? Y le dijeron que le mostrase señal del cielo. Le dijeron, Señor, Maestro, muéstranos señal del cielo, si tú eres hijo de Dios. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, falsos. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos? No podéis. Miren, en el Antiguo Testamento más de 300 profecías hablan de Cristo. El siervo que enviaría a Dios, el siervo amado, el siervo sufriente para perdonar el pecado de la nación. Incluso Jesús mismo tenía nombre. ¿Cómo se llamaba Jesús? El nombre en hebreo, Josué. Josué significa Salvador. Jesús, su propio nombre, ¿cómo era? Salvador. Salvador. Ellos sabían que tenía que venir el Mesías. Es más, han pasado 2000 años y todavía le siguen esperando al Mesías. ¿A quién recibirán como Mesías? Al anticristo recibirán como Mesías. El Señor Jesús les advirtió, yo vengo
yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibís. Pero vendrá uno en su propio nombre, a este recibiréis. El que viene en su propio nombre es el anticristo. El anticristo hará grandes señales, pruebas, prodigios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice que él hablará grandes cosas, maravillas. Dirán, wow, qué bien habla este tipo, ¿no así? Será un líder político, un líder mundial que hará grandes señales, traerá paz al mundo, traerá grandes cosas. ¿Y qué dirán los judíos? Este es el Mesías. Cuando vieron a Cristo, ¿qué pensaron? Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de rameras. Míralo. Mira a esa mujer tocándole. Uy, este no es profeta, este no es nadie, este no es Mesías. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿qué querían hacerle? Rey, ¿no? Pero él se escabulló. El pueblo de Israel quería un salvador de la tierra. Querían un salvador que les librase del yugo romano. Pero Jesucristo dijo, no, mi reino no es de este mundo. Yo la salvación que traigo es de otra clase. Es una salvación eterna, espiritual, divina. Ellos querían salvación terrenal, terráquea, perecedera. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Una vida en la tierra de 80 años viviendo con todos lujos y todo rico y todo bueno, todo agradable? Y después toda una eternidad de juicio y de tormento. ¿O prefieren 70, 80 años de persecución, de tribulación, de enfermedad, de sufrimiento y toda una eternidad de gozo y deleite? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Ah, ¿sí? El Señor dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida la ganará. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa más rara dice el Señor? Claro, tú tienes que perder tu vida en esta tierra para ganar la venidera. No puedes vivir en esta tierra con deleites y luego esperar que vayas a ir al cielo más deleites. Por eso los cristianos tendrán aflicción. El Señor Jesucristo advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Algunos no quieren venir a Cristo, ¿saben por qué? Es que cuando yo sea cristiano voy a tener aflicción, persecución y gozo en la eternidad. Pero claro, es que como me importa el presente, valoran el presente y me dicen, no, mejor ahora. Y luego ya veo si me arrepiento. Y luego ya veo si cambio. Cuidado. No es así. Esa es la manera de pensar de los judíos. Aquí ellos no sabían reconocer los tiempos. Tenían al Hijo de Dios, tenían a Dios mismo encarnado delante de sus narices y no lo reconocieron. No lo supieron ver. Y créanme que ver a Cristo tenía que impactar. Ellos mismos, ¿qué decían? ¿Quién es este? Pues, ¿cómo habla este? ¿Y esta autoridad que tiene? Es más, hacía milagros. ¿Y qué hacían? Oye, que en el día de reposo no se hacen milagros, ¿eh? Tienes de lunes a viernes. No, de domingo a viernes. Por favor, ¿eh? ¿Ven la manera necia de pensar? O sea, ¿habían milagros? Un hombre que se le sana la mano, un paralítico que anda, y van y le dicen, oye, que en el día de reposo no, ¿eh? El día de reposo es para Dios. Sana otro día. Es increíble, ¿no? Ellos no reconocieron los tiempos. Jesucristo, llorando en la entrada de Jerusalén, lloraba con lágrimas diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a aquellos que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise como una gallina y sus polluelos guardarte bajo mis alas? Pero no quisiste. A lo menos si supieses el tiempo de tu visitación. ¿Quién estaba allí en la entrada de Jerusalén? El Hijo de Dios. Y no lo reconocieron. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mateo capítulo 24, todo él nos habla de las señales del fin del mundo, del fin de los tiempos. Dice que muchos serán engañados. Muchos, no pocos. Muchos se engañarán. Habrá guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. El amor de muchos se enfriará. El amor se predicará en todo el mundo. Eso es una seña de nuestros días. El Evangelio se ha predicado a todo el mundo. No hay país en este planeta que no tenga Biblia, en su idioma. La Biblia ha llegado desde Argentina a la Patagonia, hasta Alaska, hasta China, Japón, Australia. No hay ningún lugar en el planeta donde no se haya hablado de Cristo. Y Cristo dijo, cuando sea predicado este Evangelio,
entonces vendrá el fin. Entonces nosotros estamos en el fin. Cristo dijo, de la higuera aprended la parábola. La higuera es el pueblo de Israel. Israel aparece siempre simbolizado con tres plantas: el olivo, la vid y la higuera. La higuera es el pueblo de Israel. Y Cristo dice, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es Él. Cuando vosotros, está diciendo aquí Cristo, cuando vosotros veáis Israel que vuelve a reverdecer, sabéis que yo estoy cerca, a las puertas. 74 años, 75 años han pasado desde que Israel es nación. Israel cada día es un país más poderoso. Israel, siendo un país donde viven 8 millones de habitantes y un país muy pequeñito del tamaño de la comunidad autónoma de Valencia o de la comunidad valenciana, España es como unas 20 veces más grande que Israel, geográficamente. Es un país mucho más poderoso que nosotros. Tiene bombas atómicas, bombas nucleares. España no tiene ni una. Israel tiene un ejército muy poderoso, siendo un país muy pequeño. Ellos tienen una renta per cápita muy elevada, mucho más que la española. Se vive muchísimo mejor que en España. Siendo un país que el 80% es desierto, tiene más agricultura que nosotros. Exportan tomate, fruta, verdura a otros países porque ellos tienen bastante, les sobra, y la exportan. Tecnología, punta. Algunos cuando quieren aprender de tecnología de riego, de tecnología de cuidado de agricultura y todo eso, van a Israel a aprender. Ellos tienen plantas desalinizadoras, sacan el agua del mar y la hacen potable. No necesitan que llueva. ¿Eso por qué ocurre? ¿Porque se han vuelto buenos? No, al contrario. Ellos ven a un cristiano y escupen. Ellos no quieren a Cristo. Pero Dios va a hacer una cosa. Dios siempre obra por partes, ¿no? Así, poco a poco, según su voluntad. Y Dios, igual que a Abraham, le prometió 3 cosas. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 12? Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Te haré de ti una gran nación y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esas 3 promesas constan en ¿qué? En tierra, Israel. Nación, el pueblo de nación, el judío. Y por último, bendición. Y Dios va a hacer todas esas cosas. El problema es que antes, no lo he contado, antes se extraviaron. Y por eso durante más de 2000 años ellos han estado errantes por todo el mundo. Aquí dice Oseas capítulo 11, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, nunca absolutamente me quieren enaltecer. Qué fácil decir sí, yo te obedezco y luego hacer lo que te da la gana, ¿no? ¿A qué es fácil? ¿Es fácil o difícil? Fácil es decir, oye, ven, ya voy, pero luego no vas. Haz esto, sí, ahora lo hago, pero no lo haces. Para ellos era fácil decir, sí, vamos a obedecerte, Dios, pero luego no obedecían. Miren, estos dioses en los que, teniendo al Dios verdadero que hacía señales, se inclinaron a dioses muertos que no hacían ninguna señal. Teniendo a un Dios que les hablaba, ellos se fueron a dioses mudos. Teniendo a un Dios misericordioso, se fueron tras dioses malvados que pedían la sangre de inocentes. Dios les pedía sangre de machos cabríos, de becerros, de corderos. Moloc, Baal, Milcom exigían la sangre de bebés vivos. Estos son los dioses de Salomón. Astoret, diosa de los sidonios. El logotipo del Starbucks es esa diosa. Milcom, ídolo de los amonitas. Quemos, ídolo de Moab. Moloc, ídolo de los hijos de Amón. Moloc era la deidad, el dios pagano que exigía sacrificios humanos. Astoret es la deidad de la fertilidad, amor y guerra, y se muestra desnuda y se enfatiza los órganos sexuales. Jeremías habla mucho de esto. En Jeremías dice, vosotros habéis fornicado debajo de todo árbol frondoso y habéis adorado a vuestros ídolos. ¿Saben qué hacían ellos para que la cosecha fuese bien? Había varias deidades. Por un lado estaba el dios de la guerra. ¿Quién es? Moloc. Moloc y por ejemplo, Baal. Eran dioses que si queríamos que nos fuese bien como pueblo, teníamos que sacrificar bebés, niños. Incluso un rey de Israel llamado Acaz, con Z, terminado en Z, sacrificó a su propio hijo al fuego. Lo quemó vivo.
Y luego estaba la diosa de la fertilidad, Astoret. Queremos que vaya bien la cosecha. ¿Saben qué hacían? Debajo de árboles frondosos colgaban frutas y hacían orgías. ¿Ustedes saben de dónde viene el árbol de Navidad? Es una tradición pagana de fertilidad. El nacimiento de Jesús no se celebra Navidad por casualidad. En esa época, aunque no existía el calendario gregoriano, los romanos, pueblo pagano, que los romanos simplemente copiaron lo que hicieron los griegos, y los griegos lo que hicieron los que venían detrás. Lo que pasa es que cambiaban los nombres de sus dioses para parecer diferentes y genuinos. Pero todos los dioses vienen de la cultura pagana. Y en esas fechas de diciembre se celebraban las Saturnarias romanas, es decir, la fiesta del dios Saturno. ¿Cuándo comienzan los días a ser más largos? En diciembre. Entonces comenzaban los días a alargar, ya se acerca la cosecha, entonces ahí celebraban esa fiesta al dios Saturno, dios de los cielos. Entonces pensaron, bueno, ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios. Bueno, ¿cuándo nació Dios? No lo sé, pero Saturno es en diciembre. Pues bueno, vamos a poner esta fecha como el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Roma tenía que adoptar la religión cristiana y no lo podían quitar de cuajo. Pero ¿qué hicieron? Lo mezclaron todo. Por eso el batiburrillo que hay hoy en día en la religión. Y lo del árbol de Navidad viene de esa cultura pagana que hacían orgías debajo de árboles frondosos. Lee el libro de Jeremías. Ahí aparece en muchas ocasiones que fornicaron debajo de árboles frondosos y que sacrificaron al fuego a sus hijos. Pero no se quedaron ahí. En el templo de Jerusalén, un templo dedicado a Dios, a los sacrificios de animales, ahí había un ídolo en la entrada y Dios había prohibido los ídolos. Había 70 ancianos que adoraban a reptiles y a bestias. Dios lo había prohibido. Las mujeres endechaban a Tamuz. Endechar, ¿saben qué es? Fingir que lloras. ¡Ay, ay, ay! Así, eso es endechar. Pues ellas endechaban a Tamuz, otro dios pagano. Y 25 varones adoraban al sol en el atrio, en el patio del templo. ¿Se imaginan? Todo el templo de Israel se había vuelto en pagano, en idólatra. Por eso Dios advierte en Jeremías, vosotros no habláis palabra de mentira, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ellos pensaban que podían hacer lo que les daba la gana, diciendo, bueno, es que aquí tenemos el templo de Jehová. Esto es como casa, ¿no? Como los niños cuando juegan al pilla-pilla. Casa, aquí no me puedes hacer nada. Ellos tenían el templo de Jehová. Estoy en el templo de Jehová. Pero Dios dice, os va a dar igual el templo de Jehová. Así dice la palabra. Se roba muy rápido. Ezequiel 23:37. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. ¿Ven por qué Dios les pidió que por favor matasen a todos esos pueblos? Alguien lo podía ver cruel cuando Dios mandó a Saúl, le envió a matar a los amalecitas, ¿no? Les dijo, mata a hombres, a mujeres, a niños, incluso a los de pecho. Mata hasta las bestias. ¡Oh, qué barbaridad! Cuando Dios dice que es necesario, es necesario. ¿Saben por qué? Porque ellos mataban a sus propios bebés quemándolos en el fuego. Esa era su manera de pensar. ¿Saben dónde lo hicieron los judíos, los hebreos? En la misma entrada de Jerusalén. En la entrada de Jerusalén hay un valle llamado el Valle de los Hijos de Hinnom. No sé si se ve ahí. Aquí en este lado está el monte Moria. El monte Moria es el monte del templo, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, Isaac. Aquí está el monte de los Olivos, a unos 500 metros en línea recta, donde el Señor Jesucristo tenía su campamento base. A la salida de Jerusalén está, porque sigue estando ahí, el Valle de los Hijos de Hinnom, o el Valle de Hinnom. Allí en la época de Jeremías se llamaba el Valle del Tofet, el Valle del Tambor, porque allí sacrificaban a los bebés, como en esta imagen de la derecha, donde hay un ídolo, donde hay una estatua de un becerro de bronce, y están poniendo un bebé en ese becerro. El becerro por dentro está hueco, lleno de madera, que la ponen a arder. El becerro se pone al rojo vivo, incandescente, y ponen al desdichado bebé ahí. Cuando el bebé cae ahí, se abraza y grita, ¡ah!
pero por eso lo llaman Valle del Tambor, porque había grandes tambores que tocaban pum, 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 para que el lloro y el gritar de los bebés no se escuchase y la gente se moviese a misericordia. ¿Entienden? Eso el pueblo de Dios. Esos los que tenían la palabra de Dios. Esos los que habían experimentado la misericordia de Dios. Este es Acab. Segunda de Reyes 16:3. Acab, bueno, ahí no lo pone, pero lo pueden buscar. Anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿Ven lo que hicieron? ¿Ven? Pero todavía hicieron algo peor. ¿Quién es? Cristo. Nuevamente llega la oportunidad de escoger. Dios siempre nos pone en esa tesitura, escoge. Huerto Edén, escoge, árbol de vida, árbol de muerte. ¿Así no? En el monte Oré, en el monte de Dios, escoge bendición, maldición, obediencia, desobediencia. Escoge. Nuevo momento, aquí os pongo. Poncio Pilato, podemos decir neutro, ¿no? Pero sabe que a un lado tiene a un malhechor, a un delincuente llamado Barrabás, tu primo y el mío. Barrabás, ¿qué había hecho? Asesino, alborotador, ladrón. Él ya tenía sentencia de muerte. Es más, la cruz, el madero donde fue crucificado el Señor, estaba reservado para él. Porque Poncio Pilato dijo, yo quiero liberar a este Jesús, a este nazareno. Su mujer le advirtió, he tenido sueños con él, no te metas, haz lo posible por salvarlo. Y él quería liberarlo. ¿Y qué dijo? Bueno, en la Pascua, en la fiesta de la Pascua hay una tradición hebrea. ¿Cuál es? Liberar a un reo. Y él fue a la cárcel y dijo, el peor. Sacar al peor. ¿Por qué? Porque si yo pongo al peor de los delincuentes y lo pongo delante de este justo, solo un tonto va a decir que suelte al delincuente, ¿o no? Pues aquello estaba lleno de tontos. No, aquello estaba lleno de ciegos. Aquello estaba lleno de homicidas. Aquello estaba lleno de odio. Cuando salen allí, él se lava las manos, ¿no? Tradición judía, hebrea, se lava las manos. Yo no quiero nada que ver con la sangre de este inocente. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? ¿Y cuál fue la conclusión? Mateo capítulo 27 dice, todo el pueblo a una voz dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí, así. Mateo 27, 25 y 26. Y respondiendo todo el pueblo, miren, no eran pocos, era todo el pueblo. Todo el pueblo dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sin saberlo estaban trayendo maldición a generaciones y generaciones de judíos, que la sangre de Cristo caería sobre ellos. Esto ocurrió en el año 33 aproximadamente, después de Cristo, después de nacer Cristo. Él murió con 33 años, ¿verdad? En el año 70, unas pocas décadas después de eso, Jerusalén fue rodeada en marzo del año 70 después de Cristo. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, se hartó de los judíos. Antes ya habían rodeado, en el año 66 habían rodeado ya la ciudad, pero había muerto Nerón. Y como había muerto Nerón, se le fueron todos para Roma porque iban a nombrar al nuevo emperador. Ese sería el padre de Tito, Vespasiano. Y Vespasiano, que dijo a su hijo, ve y conquístame de una vez por todas Jerusalén. Rodeó en marzo, la fiesta de la Pascua se iba a celebrar, dejaron entrar a un montón de gente. Pasar a celebrar la Pascua, pasar, venga, todos dentro, venga, al fondo hay sitio, venga, todo para adentro, así. Cuando terminó esa fecha de celebrar la fiesta, ¿qué hicieron? Cerraron la ciudad. De aquí no sale ni un gato. Y cerraron. Nadie podía entrar ni salir. Pasaron los meses, llegó septiembre, la gente se estaba muriendo literalmente de hambre. Se comían las alpargatas, se comían los cinturones, incluso había mujeres que se comían a sus propios bebés. Eso relata Flavio Josefo, ¿no? Un historiador. Este libro, que se lo recomiendo, que habla de las guerras judías, es un libro de historia, no es Biblia, es un libro de historia, nos cuenta la historia de una mujer que se llamaba María de Betesda. Ahí relata, otro día lo leeremos,
Cómo una mujer muerta del hambre y sabía que su bebé iba a morir por el hambre y por el asedio y por la guerra, dijo, pues para que te maten otro te mato yo. Y mató al bebé y lo asó y se comió la mitad del bebé. Dice que claro, como lo había asado, había olor a carne asada. Y había por allí rebeldes judíos que no se querían rendir a los romanos y dijeron, ¿qué pasa? Aquí estás comiendo carne, saca la carne. Abrió y vieron el medio bebé asado. Dice que ellos se escandalizaron. Y la mujer que dijo, bueno, si sois bilindrosos y tenéis menos compasión que una madre, si os lo queréis comer, coméroslo, si no me lo dejáis a mí. Eso fueron sus palabras. Esto lo escribió Flavio Josefo para que sepamos en qué condición estaban viviendo ellos. Una mujer que mata a su bebé y se lo come. Eso era el pueblo de Israel, a lo que habían llegado. ¿Dios no los iba a destruir? ¿Dios no los iba a disciplinar? En ese asedio, septiembre del año 70 después de Cristo, un soldado romano lanzó una antorcha dentro del templo. El templo por dentro era de madera, de oro, pero debajo del oro era madera. Las cortinas empezaron a arder, la madera empezó a arder, el oro se fundió por las piedras. Mateo capítulo 25, Cristo dijo, no quedará del templo piedra sobre piedra. Los romanos después de la guerra, después de la matanza, tuvieron que sacar el oro levantando literalmente piedra sobre piedra, porque el oro se había fundido y se había metido entre las piedras. En ese día murieron 1.100.000 judíos. 1.100.000 judíos murieron. La sangre de los judíos llegaba por la rodilla de los caballos, cuenta también Flavio Josefo. Y otros muchos fueron dispersados por todas las naciones. Pero miren, hermanos y personas que nos visitan, Deuteronomio 2000 años antes ya lo había avisado Dios. Deuteronomio 28, 64. Te esparciré por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y allí servirás a dioses, ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ellos vagaron por todas las regiones del mundo, conocido, claro está. España, Alemania, Francia, Holanda, Polonia, Grecia, Egipto, Libia, Etiopía, Rusia, por todas partes del mundo los judíos fueron dispersados. Pero ¿saben qué ocurría? Que allí donde llegaban los judíos, ¿qué pasaba? Estos son judíos. Los utilizaban de chiste, de burla, de refrán. Donde iban los judíos, su vida estaba pendiente de un hilo. Los mataban por cualquier causa. Como les he comentado antes, durante la Edad Media, la peste bubónica, les echaron la culpa de la peste. Murieron cientos de miles de judíos. Eran inocentes aparentemente. Eran inocentes, no habían hecho nada. Pero su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre de Cristo, ¿no? Sigue diciendo la palabra. Deuteronomio 28, 65. Deuteronomio 28 aparecen las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones son 15 versículos. ¿Han escuchado? Deuteronomio 28, del 1 al 15 son bendiciones. Dios dice que será bendito al entrar, al salir, será bendita la canasta, la artesa de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, todo te irá bien, así. Pero las maldiciones, ¿cuántas son? Echen cuentas, desde el versículo 16 en adelante. 65, 66 y 66. Dice, tu corazón estará temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Dice la Escritura, cuando sea de noche, querrás que sea de día. Cuando sea de día, querrás que sea de noche. Porque la muerte estará a la vuelta de la esquina. Isaías capítulo 3, ya no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero todo ese capítulo 3 de Isaías nos relata, sobre todo al final, cómo era el corazón de los judíos y de la mujer hebrea, hablando que ellas andaban desvergonzadas, ¿no? Con altivez de ojos. Ellas tenían sus pomitos de olor, sus pendientes, sus zarcillos, joyeles. Habla de todo eso. Habla de los hombres también. Pero Dios les dice que en lugar de perfume aromático vendrá hediondez, es decir, olor a muerto. Cuerda en lugar de cinturón. Cuerda significa cuando te llevan preso. Cabeza rapada en lugar de compostura de cabello. Antes, cuando conquistaban las ciudades, le rapaban la cabeza como vergüenza, ¿no? Yo no, ¿vale? Y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio. El cilicio se ponía cuando había sufrimiento. El cilicio era como un alambre de púas que se ponían para como hacer plegaria, ¿no?
como para sufrir y para que Dios vea mi sufrimiento y Dios solucione el problema. Es como hacían, por ejemplo, los monjes que se fustigaban así con látigos, ¿no? El cilicio es como un alambre de espinos que se ponían en el muslo, por ejemplo. Y quemadura en vez de hermosura. ¿Ustedes han visto una quemadura en la piel humana? ¿Cómo se ve la quemadura? Muy feo, ¿no? Tú ves una piel quemada, ¿cómo se ve? Así como arrugada, hecha como así, como con estrías, así. Uy, una quemadura es muy feo, en lugar de hermosura. Esto es precisamente lo que ocurrió hace 70 años, bueno, 80 años. Esta semana se está celebrando, ¿no? ¿Han visto las noticias? Todos los políticos han ido a Auschwitz, porque se celebra 80 años de la liberación de aquel campo de concentración. En aquel lugar murieron muchos judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1939 hasta el año 1945, 6 millones de judíos murieron. La mayoría de ellos asesinados, fusilados, quemados. También murieron en experimentos médicos. Por eso Alemania es tan avanzada en medicina, ¿no? Como Bayer, ¿no? Hicieron muchos experimentos con humanos. Cuentan algunos documentales que había a veces que, por ejemplo, le abrían a los judíos, le abrían la cabeza y tocaban diferentes partes del cerebro a ver qué parte del cuerpo se movía, a ver qué parte del cuerpo funcionaba, ¿no? También cuentan que a dos niños que eran gemelos, sin anestesia, les abrieron las columnas vertebrales y los juntaron por la columna vertebral. A otros niños les pinchaban lejía en los ojos a ver si se les cambiaba el color y se les ponía azul, los ojos azules. También habla de una tal Sinegar, que era una nazi, creo que Sinegar o algo así. Ella dice que se hacía, por ejemplo, veía a uno en el campo de concentración y decía ese, y al rato lo mataban, lo despellejaban y se hacía unos guantes de piel humana, una lámpara con piel humana. Tengo un documental de eso, ¿no? O sea, guantes, lienzos de piel humana, de piel de judío. Ellos veían a los judíos como bestias, como animales. ¿Y todo eso por qué? Esto es real, esto no hace falta que lo creamos, que tengamos fe. Esto lo sabemos. Ha ocurrido hace 70, 80 años. Aunque ninguno de nosotros tiene 80 años, pero sabemos que eso fue verdad, ¿no? Hay muchas películas y muchos documentales. ¿Por qué el pueblo judío tuvo que sufrir esto? Prácticamente exterminados. Solo quedaron 2 millones de judíos en la tierra, 2 millones de judíos. Miren lo que dice Dios, Isaías 48, versículo 3. Lo que pasó, ya antes lo dije. De mi boca salió, yo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz. No quieres humillarte. Y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi Dios, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios dije, si yo ya te lo había dicho lo que iba a pasar contigo. Si me desobedeces va a haber maldición. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí. Por eso 2000 años de persecución. Y aquí terminamos Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ellos tenían la palabra de Dios? Sí. ¿Ellos vieron las obras de Dios? Sí. ¿Ellos fueron escogidos como testigos de Dios? Sí. Incluso Dios se les manifestó hecho hombre, haciendo obras, milagros, prodigios, señales, multiplicando panes, peces, resucitando muertos. Cuando resucitó Cristo a Lázaro, ¿saben qué querían hacer? Matar otra vez a Lázaro. Lo querían volver a matar. Ellos vieron caminar a los paralíticos. Ellos vieron cómo veían los ciegos, cómo los cojos eran sanados, cómo los leprosos eran limpiados. Ellos vieron todas las señales. Aún así le decían, no, pero del cielo, mejor del cielo, señal del cielo. Querían ver cómo fuego descendía del cielo, como ocurrió con Elías, tisbita. Pero Cristo le dijo, señal del cielo no recibiréis. Recibiréis la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre pase 3 días en el fondo de la tierra, en lo profundo de la tierra, hablando de su muerte y de su resurrección. Bien, hermanos, para terminar, como les digo, esto ocurrió con el pueblo de Israel, pero, como hemos dicho, todo se acaba. Todas las épocas de Dios tienen un comienzo y un fin.
La época de la gracia comienza con el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Comienza la era de la Iglesia, la era de la gracia, donde todos aquellos que por la fe se acercan a Él pueden recibir el don de Dios, el regalo de Dios. Pero ese tiempo se va a acabar. Mañana vamos a aprender cómo Dios ha restaurado Israel. Hoy Israel es una nación. Hoy Israel es independiente. Ellos tienen la cúpula de hierro, ¿no? Vienen los misiles y no pasa nada. Son un país poderoso, son un país rico, son un país importante en el mundo. ¿O no son importantes? Sí. Gane las elecciones en Estados Unidos quien ganen. Si gana Biden, bien. Ha ganado Trump, bien. No hay ningún problema. Ellos no tienen signo político, pero ellos controlan Estados Unidos. Ellos controlan Estados Unidos, los judíos. El Fondo Monetario Internacional lo controlan los judíos. Los medios de comunicación en Estados Unidos los controlan los judíos. Grandes empresas multinacionales son de judíos. Familias bancarias, Rothschild, Rockefeller, son judíos. ¿Y eso por qué? Dios va a volver a restaurar la nación, la tierra, el pueblo y la bendición. Y lo está haciendo en nuestra época. Lo vamos a ver mañana, cómo Dios ha restaurado la tierra, ¿no? Ya están en su tierra viviendo. Dios está restaurando la nación. 2 millones de judíos quedaban en el año 1945, hoy ya son 16 millones de judíos. Y Dios está restaurando la bendición. Un país poderoso, importante. Seguro que Trump llamó a Netanyahu, o Netanyahu a Trump. Y pronto se visita el uno al otro. Pero a Pedro Sánchez, no. España, si no sabe dónde está España, tú le das a Trump un mapa y le dices dónde está España y te va a señalar México. Sí, seguro, los americanos no saben ni dónde está España. Piensan que comemos fajitas y frijoles. ¿Y España es un país importante o no? Es la cuarta economía de Europa. Alemania, Francia, Italia y después España. No somos tan mindundis, ¿no? No somos tan poca cosa. Somos geográficamente en tamaño el segundo de Europa, más grande. Pintamos menos que un concejal de Cuenca. ¿Cómo bien? Pero Israel, ¿qué pasa? Un país que está a miles de kilómetros de Estados Unidos, ni siquiera frontera con ellos. Está a miles de kilómetros, un país pequeñito, 80% desierto. ¿Y qué le importa a Trump? ¿Qué le importa a Biden? ¿Qué le importa a los Estados Unidos? Mucho. Control, poder, bendición. Dios los está restaurando. Está acabando el tiempo. Mañana aprenderemos más de este tema. Pero significa la restauración de Israel es una señal, es una profecía cumplida de que Cristo está cerca, de que el fin del mundo se acerca. Bueno, el fin del mundo como lo conocemos. Y de que pronto la puerta de la gracia se acabará. Nuevamente Dios les va a dar a escoger. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es buena, es agradable, pero cuando lo tomamos como lo que es tu palabra, ayúdanos a que la aprovechemos, la valoremos y no la desestimemos, Señor. Es una pena el pueblo de Israel como estuvo tan cerca de tu amor, de tu misericordia, un pueblo escogido, precioso. Aún así sigue siendo tu pueblo amado. Pero ellos te desecharon a ti como en muchas ocasiones dices en tu palabra. Tú eras fuente de agua viva, pero ellos te desecharon y cavaron para ellos cisternas rotas. Tan cerca de ellos estaba la bendición, el amor, pero te desecharon a ti. Y tuvieron que sufrir el castigo, la persecución, la muerte, la necesidad. Pero tú volverás a tener misericordia de ellos, como está también profetizado, Señor. Estás restaurando la nación, estás restaurando el pueblo, estás restaurando la tierra y la bendición está cayendo sobre ellos. No porque ellos sean buenos y ahora amen a Cristo con su corazón, no, al contrario. Como dice en tu palabra en Ezequiel capítulo 36, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, el cual ha sido profanado por todas las tierras donde habéis sido enviados. Pero también, Padre Santo, sabemos que tienes que restaurar algo muy importante de ellos, es su corazón. También en Ezequiel capítulo 37 tú dices que les darás un nuevo corazón, harás entrar espíritu en ellos y serán un ejército grande en extremo y ellos recibirán la salvación en Cristo Jesús.
El problema es que durante estos 2000 años, para los gentiles ha habido gracia y para ellos castigo. Cuando ellos tengan la gracia, el pueblo gentil tendrá el castigo. Durante 7 años habrá gran tribulación en esta tierra y las naciones que han desechado tu gracia y tu misericordia serán castigadas cruelmente. Porque tu ira será derramada sobre esta tierra. Ayúdanos, Señor, para que no lleguemos tarde. Danos sabiduría para escoger correctamente. Y que las personas que todavía no se han aferrado a Cristo como su Salvador y su Redentor, lo hagan, Señor, en esta semana. Te lo pedimos para tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Vamos a cantar una alabanza, también para terminar. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Sí? La página 162.